Imagina alcanzar la cima del mundo, estar al mando de un imperio construido con tus propias manos, y, aún así, sentir que todo a tu alrededor no es más que una inmensa soledad. Javier Hernández estaba allí, en lo alto de sus rascacielos en Nueva York, contemplando la ciudad como quien observa una prisión de acero y vidrio. El horizonte comenzaba a iluminarse con las primeras luces del amanecer, y él, parado al borde del edificio, sentía la brisa fría tocar su rostro, como si intentara aliviar la opresión que cargaba en el pecho. Javier cerró los ojos y respiró hondo, permitiéndose, por primera vez en años, un suspiro de alivio. Era difícil admitirlo, pero el peso de una vida entera dedicada al éxito material no parecía llenar el vacío que lo consumía por dentro. Miró hacia el horizonte una vez más, con una mezcla de amargura y cansancio, pensando en cuántas personas verían su vida como un sueño. Sin embargo, en ese momento, se sentía más perdido que nunca. Con un movimiento calculado, Javier ajustó el equipo de paracaídas que llevaba puesto. Esa idea de salto no era solo una aventura, sino un intento de sentir algo, cualquier cosa que le recordara que estaba vivo. Sin pensarlo dos veces, avanzó hasta el borde, donde solo una delgada línea separaba sus pies del vacío, y en un impulso se lanzó del edificio, abrazando el viento y el silencio absoluto que lo envolvía mientras caía. La sensación de libertad duró apenas un instante. El viento lo rodeaba con una fuerza implacable, llevándolo como si fuera un juguete sin rumbo. Mientras el aire lo empujaba, Javier sintió algo que hacía mucho no experimentaba, la intensidad de la vida recorriendo cada fibra de su ser. Se dio cuenta de que la verdadera caída no era física, sino emocional, una búsqueda de algo que aún no sabía definir. Sin embargo, una ráfaga traicionera cambió su curso. Al intentar corregir la trayectoria, perdió el control, siendo empujado hacia la entrada del propio edificio, donde una figura frágil pero firme estaba a punto de cruzar el umbral del rascacielos. Sin saber qué sucedía, Javier aterrizó con fuerza, cayendo sobre una joven de uniforme azul, que fue al suelo envuelta en el impacto inesperado. Aturdida y con una mezcla de miedo e indignación, Milena intentó entender qué acababa de suceder. En el suelo, atrapada bajo el peso de Javier y las cuerdas del paracaídas, soltó un grito entre el pavor y la ira. ¿Pero qué es esto? ¿Qué clase de locura es esta? Javier, aún sin reacción, la miró, a centímetros de distancia, y percibió algo que hacía mucho tiempo no veía en los ojos de alguien, una honestidad pura, casi desarmante. Milena respiraba con dificultad, mientras sus ojos, brillando de indignación, miraban fijamente a Javier, quien aún intentaba recomponerse. Él, por su parte, se sintió expuesto, como si esa mujer hubiera atravesado la armadura que había construido a lo largo de los años. Intentó moverse, soltándose del enredo de cuerdas que los mantenía unidos, y con un intento torpe de aliviar la tensión, esbozó una sonrisa nerviosa y murmuró: «Perdón, creo que terminé cayendo sobre ti». Literalmente. Milena no contuvo el impulso de apartarlo con fuerza, mostrando que, aun siendo una simple empleada, no estaba dispuesta a aceptar disculpas fáciles. «¿Caer sobre mí? ¿De dónde salió esa idea? ¿Es algún tipo de broma? ¿Crees que puedes aparecer de la nada y derribarme así?». Javier rió, y fue una risa que él mismo encontró extraña. Genuina, casi espontánea, como no la había sentido en años. Definitivamente, no es la mejor forma de socializar. Pero, si te sirve de consuelo, debo decir que nunca imaginé caer sobre alguien como tú. Milena lo miró con una mezcla de indignación y sorpresa, mientras se levantaba y sacudía el uniforme, el rostro aún sonrojado de ira. «Ah, claro, ¿y yo? ¿Cómo debería reaccionar? ¿Es esta tu manera de hacer amigos, saltando sobre la gente de la nada?». Aún con una sonrisa que no lograba disimular, Javier intentó desviar el peso de la situación con humor, pero sintió algo más profundo dentro de sí. En ese momento, la conversación con Milena le parecía más real que cualquier negociación o reunión de negocios. Había una sinceridad allí que no experimentaba hacía tiempo. Milena, aún sorprendida, miró a Javier con el ceño fruncido, notando que, bajo la fachada de riqueza y confianza, había algo más. Algo casi vulnerable. Tal vez una tristeza oculta que, de alguna manera, la hacía bajar la guardia. «Mira», comenzó ella, tratando de mantener un tono serio, pero sin poder ocultar un toque de curiosidad, «deberías tener más cuidado. No estamos en una de esas películas donde los ricos hacen lo que quieren». Javier se dio cuenta de que ella tenía razón. En ese instante, vio que el salto que había dado no era solo un impulso momentáneo, era un reflejo de algo más profundo,
una búsqueda de un sentido que él mismo no sabía explicar. Observó a Milena, intrigado, mientras ella se alejaba lentamente, ajustando su uniforme y preparándose para seguir con su rutina. Por un breve momento, Javier sintió una especie de vacío al verla alejarse. Era como si ella fuera una visión de algo perdido en su propia vida. Y, antes de que se diera cuenta, estaba preguntando, ¿cuál es tu nombre? Milena se detuvo, reacia, y se giró hacia él. Milena. Y no creas que este accidente me hará olvidar lo imprudente que fuiste. Hizo una pausa, y sus ojos se fijaron en los de él. ¿Sabes? La vida no se trata solo de saltar desde los edificios más altos. A veces, solo necesitamos quedarnos en el suelo y enfrentar lo que realmente importa. Esas palabras resonaron en la mente de Javier, como si ella hubiera descubierto algo que él mantenía bien escondido. La observó desaparecer por la entrada del edificio, sintiendo una extraña inquietud. Aquella mujer desconocida había removido algo en él, de una manera que no esperaba. Y, mientras el sol comenzaba a iluminar la ciudad, sabía que algo nuevo se había despertado dentro de él. Después del inesperado encuentro con Milena, Javier no podía sacarla de su mente. Durante el resto del día, fue consumido por aquel recuerdo, la sinceridad en sus ojos, su reacción firme y valiente, y esas palabras que parecían contener una verdad que él había ignorado por demasiado tiempo. Se preguntaba por qué una simple empleada de limpieza lo había dejado tan desconcertado, como si hubiera despertado algo que él mismo desconocía. Ya era de noche cuando Javier tomó una decisión inusual. En lugar de ir a casa, regresó al edificio con la esperanza de encontrar a Milena de nuevo. Al entrar, se dio cuenta de que ella aún estaba allí, ocupada con su trabajo. La observó desde lejos, notando la forma cuidadosa en que limpiaba cada superficie, casi como si pusiera una parte de sí misma en cada gesto. Javier no pudo evitar sentir un extraño e inexplicable respeto. Dudó un instante, pero finalmente se acercó. Milena, quería disculparme de nuevo por lo que sucedió esta mañana. No era mi intención asustarla. Milena, sin detener lo que hacía, respondió sin mirarlo siquiera. ¿Asustar? Eso ni de cerca describe lo que hizo. Yo lo llamaría más bien un acto de locura. Javier sonrió, pero notó que Milena hablaba con una firmeza que raramente encontraba en otras personas a su alrededor. Entonces, quizás podría hacer algo para compensar la situación, intentó él, buscando sonar ligero. Ella, finalmente, levantó la vista y lo miró fijamente. ¿Compensar? No tiene que hacer nada, señor. Solo no vuelva a saltar de edificios, o al menos no caiga sobre las personas. El tono directo y la simplicidad de sus palabras le hicieron sonreír, pero se dio cuenta de que necesitaba encontrar una forma de conversar con ella de manera más abierta. Se preparó para hacer una invitación que, hasta ese momento, nunca imaginó que haría. Milena, sé que puede parecer extraño, pero me gustaría que me acompañara a un evento. No como alguien que esté allí para trabajar, sino como mi invitada. Milena rió, incrédula ante lo que escuchaba. ¿Un evento? ¿Y por qué, exactamente, aceptaría eso? Javier respiró hondo, tratando de ser honesto. Porque, de algún modo, creo que usted podría ayudarme a ver lo que estoy ignorando. Y, porque hay algo en usted que me hizo cuestionar todo en lo que creo. Ella lo miró con una expresión de sorpresa, pero con un toque de desconfianza. Para ella, Javier era alguien tan lejano de su realidad que resultaba casi imposible de comprender. Aún así, había una intensidad en sus palabras que la hacía considerar la propuesta. No soy una de esas personas de su mundo, señor Hernández. No tengo nada que ofrecerle en un evento así. Javier sonrió. Es precisamente por eso que se lo estoy pidiendo. Creo que necesito a alguien que no esté en este mundo de apariencias, alguien que vea la vida como es, sin máscaras. Milena dudó, pero aceptó la invitación. Había algo en Javier que la intrigaba, algo que tal vez él mismo aún no comprendía. Sabía que, al aceptar, estaba entrando en un mundo que no le pertenecía, pero, de algún modo, sentía que esta experiencia podría ser un aprendizaje. Antes de irse, Javier hizo una última oferta: voy a mandar a hacer un vestido para usted, para que se sienta cómoda. Quiero que esté a gusto. Ella reviró los ojos, sin poder evitar una expresión de leve ironía. ¿Un vestido? Eso no será necesario. Mi presencia ya será lo suficientemente fuera de lo común. Javier soltó una risa, sorprendido por la ligereza de esa conversación. Como quiera. Hasta mañana, entonces, Milena.
Salió del edificio con una sonrisa que no podía ocultar. Había algo en Milena que lo hacía sentirse diferente, como si por primera vez en años estuviera conversando con alguien que lo veía tal como era. Y sabía que aquel encuentro inesperado apenas estaba comenzando. La noche siguiente, Javier estaba nervioso de una forma que rara vez sentía. Él, que estaba acostumbrado a enfrentar los mayores desafíos en los negocios, se encontraba ansioso por ver a Milena de nuevo y descubrir cómo sería tenerla en un entorno tan distinto a todo lo que ella conocía. Al verla, fue inevitable el impacto. Milena llegó con un vestido sencillo, pero impecable, y su rostro llevaba la misma determinación que él había notado el día anterior. Cuando ella entró en el auto, Javier se dio cuenta de que, a pesar de su apariencia serena, Milena estaba incómoda. Intentó suavizar la tensión. Milena, gracias por haber venido. Sé que no es el tipo de invitación que recibes todos los días. Ella le dio una leve sonrisa, pero su respuesta fue directa: realmente, no es el tipo de invitación a la que estoy acostumbrada. Pero acepté para ver hasta dónde llega esa curiosidad suya. Javier rió, sin poder disimular la admiración que empezaba a sentir por ella. Durante el trayecto, la observó de reojo, notando que Milena miraba la ciudad con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Cuando llegaron al evento, Javier fue recibido con saludos cálidos, como siempre, pero esta vez la atención estaba dividida entre él y la misteriosa mujer a su lado. Dentro del salón, el ambiente exudaba lujo y formalidad. Milena miraba a su alrededor, tratando de absorber cada detalle, aunque se sentía fuera de lugar. Javier se mantuvo cerca de ella, presentándola como una amiga especial, sin entrar en detalles. Observaba con curiosidad las reacciones de las personas a su alrededor, especialmente cuando se daban cuenta de que Milena no era como los otros invitados. El momento de tensión llegó cuando uno de los inversores más importantes de Javier, con aire altanero y pretencioso, se acercó a la pareja. La miró de arriba a abajo, claramente incómodo con la presencia de una figura que, a sus ojos, no debería estar allí. Con un tono mordaz, comentó: Javier, no sabía que estabas invirtiendo en nuevas alianzas. Esta chica parece una elección interesante. Milena percibió el desdén en la voz del hombre y, antes de que Javier pudiera reaccionar, respondió con serenidad: es interesante cómo las apariencias pueden engañar, señor. A veces es más sabio observar lo que hay por dentro que lo que se muestra por fuera. El inversor se quedó en silencio, claramente sorprendido por la respuesta inesperada y segura. Javier observaba la escena con una sonrisa de aprobación, admirando el coraje y la sinceridad de Milena. Por primera vez, sentía una verdadera satisfacción al percibir que había alguien a su lado que no temía decir la verdad, incluso en un ambiente donde todos usaban máscaras de conveniencia. A lo largo de la noche, Milena continuó mostrando su autenticidad, respondiendo a las preguntas de los invitados sin rodeos. Hablaba de su vida con naturalidad, lo cual la diferenciaba de todos allí. Y mientras la observaba, Javier se daba cuenta de que su presencia traía una sinceridad que él mismo nunca había experimentado en ese tipo de eventos. Cuando la noche comenzó a terminar, Javier sintió que aquel encuentro había sido más significativo de lo que imaginaba. No solo por la sorpresa que Milena causó en los demás, sino también por el impacto que estaba teniendo en él. Al despedirse de los invitados, Javier sintió el impulso de agradecerle. Milena, tu presencia hoy fue mucho más de lo que podía pedir. Creo que aprendí más esta noche que en todos los eventos a los que he asistido hasta ahora. Ella lo miró con una mezcla de sorpresa y respeto. Señor Javier, si eso es realmente así, entonces fue una noche productiva. Pero, sinceramente, no sé si estoy preparada para lo que usted quiere de mí. Javier solo sonrió. Quizás ni yo mismo sé con certeza lo que quiero, Milena. Pero sé que esta noche fue el primer paso hacia algo nuevo. Y tú, sin duda, eres parte de eso. Milena no respondió, pero él vio en sus ojos un reflejo de su propia duda y curiosidad. Mientras volvían al auto, Javier sentía que, por primera vez en años, su vida tomaba una dirección diferente. Una dirección que aún no comprendía, pero que, de alguna manera, sabía que lo llevaría más cerca de quien realmente era. Al día siguiente del evento, Javier no podía dejar de pensar en Milena y en la forma en que había impresionado a todos los invitados, sin siquiera intentar destacarse. Se dio cuenta de que había algo único en ella, una fuerza que parecía desarmar a cualquiera a su alrededor. Y, más que eso, una autenticidad que él rara vez encontraba en su mundo de negocios y apariencias. Aún inmerso en esos pensamientos, Javier decidió buscarla de nuevo. Esa tarde,
mientras Milena terminaba su turno en el edificio, él se acercó. Ella lo miró con una expresión mixta de sorpresa y resignación, como si ya se estuviera acostumbrando a su presencia inesperada. «Señor Javier, ¿qué lo trae aquí hoy?», preguntó ella, con el mismo tono directo y sin rodeos de siempre. Javier dudó por un instante, pero decidió ir directo al grano. «Milena, probablemente ya sabes que no soy un hombre que se conecta fácilmente con las personas. Sin embargo, tú lograste algo raro, hacerme cuestionar quién soy y lo que he estado haciendo hasta ahora. Por eso, quería hacerte una propuesta». Ella lo miró, curiosa y un poco desconfiada. «¿Y qué tiene en mente? ¿Otra noche en eventos de gala?». Él rió, moviendo la cabeza. «No. Esta vez es algo más serio. Me gustaría que consideraras un matrimonio de conveniencia». Milena guardó silencio, sorprendida por la propuesta. Después de unos segundos, su expresión se tornó incrédula y hasta un poco ofendida. «¿Matrimonio de conveniencia? Estás bromeando, ¿verdad?». «No estoy bromeando», respondió Javier, serio. «Sé que parece extraño, pero mi propuesta es sincera. Quiero que seas mi esposa, al menos por un tiempo. Sé que tienes problemas con tu situación migratoria, y podría ayudarte con eso. A cambio, tendría a mi lado a alguien que representa algo real y que me ayuda a ver lo que realmente importa». Ella lo miró con una mezcla de desconfianza y asombro. «Entonces, ¿quieres que acepte casarme contigo a cambio de estabilidad legal? ¿Y para qué? Para que me uses como símbolo de algo que quieres entender». Javier, sintiendo el peso de las palabras de Milena, trató de justificar su propuesta. «No es solo eso. Realmente siento que eres la única persona que me hace ver las cosas de otra manera. Desde que nos conocimos, he estado cuestionando mis propios valores y decisiones. Y creo que, de alguna manera, podría ser la clave para el cambio que tanto busco». Milena respiró hondo, reflexionando sobre lo que él acababa de decir. Aunque sabía las oportunidades que esta propuesta podría ofrecerle, su orgullo y dignidad eran inquebrantables. «Señor Javier, nunca he aceptado vivir a la sombra de nadie, mucho menos para servir como apoyo emocional. Si solo buscas una asociación práctica, entonces estás hablando con la persona equivocada». Javier se dio cuenta de que había algo más profundo en los ojos de Milena, algo que no podría conseguir con dinero ni estatus. Y, en ese momento, tomó una decisión. «Milena, puedo ofrecerte algo que va más allá de esta propuesta. Puedo traer a tu abuelo al país, para que viva cerca de ti. Es una promesa». Esas palabras la impactaron con una fuerza inesperada. Su abuelo era la única familia que le quedaba, y la idea de tenerlo cerca, después de tantos años separados, era algo que jamás había imaginado. Javier sabía que este gesto podría cambiar su decisión, pero también entendía que no era un simple intercambio. Era un compromiso más profundo, algo que los conectaría de una forma genuina. Milena permaneció en silencio, luchando con sus emociones. Sabía lo que eso significaba y el impacto que tendría en su vida. Finalmente, respiró hondo y, sin mirarlo directamente, murmuró: «Acepto. Pero con una condición: nuestra unión se basará en respeto y libertad. Y nunca usarás mi nombre para tu propio beneficio». Javier, aliviado y al mismo tiempo impresionado por su fuerza, asintió. «Tenemos un acuerdo, Milena. Y te prometo que haré lo posible por honrar tu condición». Ambos se miraron, conscientes de la profundidad de ese compromiso y de los cambios que traería. Al salir del edificio juntos, una sensación de incertidumbre y esperanza los envolvió. Javier, finalmente, había encontrado una compañera que lo desafiaba a ser mejor. Y Milena, por primera vez en mucho tiempo, sentía que alguien estaba dispuesto a ayudarla a lograr lo que más anhelaba. Al día siguiente, Milena se despertó con una extraña mezcla de ansiedad y expectativa. Aceptar la propuesta de Javier significaba mucho más que un simple matrimonio. Era un pacto que afectaría profundamente su vida y sus principios. Sabía que su decisión había sido motivada por el deseo de ofrecerle una vida mejor a su abuelo, pero eso no hacía las cosas más fáciles. Aún así, estaba decidida a mantener sus condiciones y no permitir que nadie la usara como un mero accesorio. Mientras tanto, Javier también reflexionaba sobre el acuerdo. Estaba acostumbrado a conseguir lo que deseaba, pero la transparencia y fortaleza de Milena eran cualidades con las que no sabía lidiar. En sus reuniones de negocios, todos le decían lo que él quería escuchar. Milena, sin embargo, le decía lo que necesitaba oír. Y eso lo intrigaba de una manera que nadie había logrado antes. Al final del día,
Javier y Milena se encontraron en la oficina para ultimar los detalles del matrimonio. Milena estaba visiblemente incómoda, y Javier, al notarlo, intentó acercarse con suavidad. Milena, quiero que sepas que respeto tu condición y que estoy comprometido a hacer de esta unión algo respetable. Ya me he puesto en contacto con el consulado y estoy gestionando la llegada de tu abuelo. Estará aquí antes de la ceremonia. Esas palabras tocaron profundamente a Milena, y por primera vez vio en Javier a un hombre capaz de verdaderos gestos de compasión. Gracias, Javier. Esto significa más de lo que puedes imaginar, dijo ella, con una leve sonrisa. Antes de que pudiera responder, la puerta de la oficina se abrió de golpe, y una mujer entró apresuradamente. Era Vivian Lane, la novia de Javier, quien, visiblemente perturbada, lanzó una mirada fulminante a Milena. ¿Es eso lo que estoy escuchando, Javier? ¿Estás planeando casarte con esta mujer?, dijo, llena de desprecio. Milena, sorprendida, miró de reojo a Javier, pero antes de que él pudiera reaccionar, Vivian continuó. ¿Realmente crees que una persona así puede formar parte de tu mundo? Esto es humillante, tanto para mí como para ti. Javier frunció el ceño, irritado por la actitud irrespetuosa de Vivian. Pero, antes de que pudiera responder, Milena, con una calma inquebrantable, intervino. Señorita, la verdadera dignidad no está en los títulos ni en las posiciones, sino en el respeto mutuo. No estoy aquí para competir ni para demostrar nada a nadie. Vivian, sintiéndose desafiada, levantó la barbilla y replicó con sarcasmo, «Ah, ¿entonces así es como ves el mundo? ¡Qué noble discurso, viniendo de una simple empleada!». Javier, observando la situación con creciente admiración por Milena, finalmente intervino, su voz firme y controlada. «Vivian, lo que Milena ha dicho es correcto. Ella es una mujer que ha traído algo raro a mi vida, sinceridad. Algo que ha estado ausente a mi alrededor». Vivian, sintiendo la firmeza de Javier, lo miró incrédula y, con una expresión de desprecio, salió de la oficina sin decir una palabra más. Al verla partir, Milena respiró hondo, aliviada, pero aún sintiendo el peso de todo lo que había ocurrido. Javier, percibiendo el impacto de la situación, se volvió hacia Milena con una mirada de gratitud y respeto. «Gracias por mantenerte firme, Milena. Fue un acto que pocos tendrían el coraje de hacer». Ella lo miró por un momento y respondió con simplicidad, «Si esta unión debe ser algo real, no puedo empezar ocultando quién soy». Javier sonrió, sintiendo que estaba en el camino correcto. Con Milena, comenzaba a aprender que había más en la vida que apariencias y conveniencias. Y, por extraño que pareciera, esa relación estaba trayendo una nueva perspectiva a su vida, algo que nunca imaginó que encontraría. En los días que siguieron al enfrentamiento con Vivian, Milena y Javier comenzaron a ajustar su convivencia y los preparativos para la boda. La presencia de Milena en la vida de Javier ya estaba transformando su rutina y la forma en que veía el mundo a su alrededor. Y, con el tiempo, él se daba cuenta de que la resistencia de ella a todo lo que parecía falso era, en realidad, lo que lo atraía. En una mañana tranquila, Javier encontró a Milena en la cocina, tomando café y leyendo un libro antiguo. Se acercó, sintiendo la atmósfera de sencillez y calma que ella parecía traer consigo. «Buenos días, Milena. Espero que te sientas como en casa». Ella sonrió levemente mientras cerraba el libro. «Aún no sé lo que significa sentirme en casa aquí, Javier, pero me estoy adaptando». Había sinceridad en sus palabras, y Javier admiró el hecho de que, a pesar de todas las diferencias, Milena se mantenía fiel a sí misma. La presencia de ella en el espacio de Javier era notada por todos los empleados y colegas cercanos a él. Y, aunque al principio había cierta extrañeza, muchos comenzaron a respetar a Milena por la dignidad que exudaba en cada acción y palabra. Ella saludaba a todos con respeto y mantenía una postura firme, sin permitir que el lujo y la opulencia a su alrededor la afectaran. Durante la semana, Javier comenzó a incluirla en reuniones y cenas de negocios, asegurándose de que fuera su compañera en esos eventos. Milena dudaba, pero poco a poco se dio cuenta de que su presencia a su lado era, en realidad, una lección para él mismo. En cada reunión, Javier notaba cuánto la perspectiva de Milena, siempre honesta y valiente, cambiaba la forma en que él manejaba sus propios negocios. Una noche, después de una de esas cenas, regresaban juntos en el coche cuando Javier rompió el silencio. «Milena, sé que nuestra relación comenzó como un acuerdo, pero has traído algo que no esperaba a mi vida. Cada día, veo que necesito más que solo éxito financiero o social. Me has enseñado a buscar algo más».
Milena, sorprendida por la confesión, permaneció en silencio, pero él notó el brillo en sus ojos, un reflejo de que sus palabras la habían tocado. Después de unos instantes, finalmente respondió: Javier, no creo tener algo especial que enseñarte. Solo creo que la vida es más que apariencias y logros vacíos. Se trata de ser verdadero contigo mismo. Él sonrió, sintiendo que cada vez más ella le revelaba algo que él buscaba comprender. Era una conexión que, aunque sutil, parecía fortalecerse cada día. Y, en ese momento, supo que estaba en un camino de transformación que nunca había imaginado recorrer. Al llegar a casa, Javier se detuvo en la puerta y, antes de que ella entrara, le sujetó suavemente el brazo. Milena, mañana nuestro matrimonio será formalizado. Quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer de este compromiso algo que vaya más allá del contrato que establecimos. Para mí, ya significa algo mucho más profundo. Milena respiró hondo, absorbiendo el peso de esas palabras. Sabía que su sinceridad era genuina, y, por más que aún sintiera cierta resistencia, tampoco podía negar que algo dentro de ella se movía en la presencia de Javier. Al cruzar la entrada juntos, ambos sabían que estaban a punto de dar un paso que cambiaría sus vidas para siempre. El día de la boda llegó, envuelto en una atmósfera de sencillez y seriedad, tal como ambos lo habían acordado. No hubo fiestas lujosas ni una larga lista de invitados. Javier insistió en que fuera una ceremonia íntima, en un pequeño salón con vista al horizonte de Nueva York, rodeado solo de algunas personas cercanas. Milena vestía un atuendo discreto, pero elegante, que reflejaba su esencia, simple y verdadera. Mientras el juez pronunciaba las palabras que sellarían la unión, Javier no pudo dejar de admirar la serenidad de Milena. Ella lo miraba con una expresión firme, sin ilusiones ni expectativas fantasiosas. Y, detrás de esa mirada, él veía un respeto y una dignidad que lo tocaban profundamente. Era algo raro, algo que nunca había encontrado en otra persona. Al finalizar la ceremonia, el juez los declaró marido y mujer. Javier, sintiendo la intensidad del momento, sostuvo la mano de Milena con firmeza, como si en ese gesto estuviera depositando toda la sinceridad de su compromiso. Se miraron en silencio, una mirada que decía más que cualquier palabra. Después de la ceremonia, los pocos invitados felicitaron a la pareja con una mezcla de curiosidad y admiración. Para aquellos que conocían a Javier desde hacía años, era evidente que la presencia de Milena en su vida traía una nueva luz, un cambio visible. Y, para Milena, que ahora se encontraba casada con un hombre del cual solo conocía su lado superficial, había una extraña sensación de paz mezclada con la incertidumbre sobre lo que el futuro le deparaba. Más tarde, esa misma noche, ya de vuelta en el apartamento, Javier decidió cumplir la promesa que le había hecho a Milena antes del matrimonio. La llamó al salón y, con una leve sonrisa, le hizo un gesto para que lo siguiera. Al abrir la puerta, Milena se encontró frente a la figura familiar de un anciano, con el rostro marcado por el tiempo, pero con los ojos llenos de emoción y sorpresa. Era su abuelo, a quien Javier había traído desde su país natal para que pudiera estar a su lado. Milena se quedó paralizada por unos instantes, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Corrió hacia los brazos de su abuelo, quien la abrazó con ternura, sin decir una palabra. Javier observaba la escena con una mezcla de satisfacción y una sensación nueva e inexplicable. Ver la felicidad de Milena lo llenaba de una manera que nunca había experimentado antes. Era como si, por primera vez, estuviera haciendo algo realmente significativo, algo que iba más allá de sus propios intereses. Al recomponerse, Milena miró a Javier, aún sorprendida y emocionada. No sé cómo agradecerte, no tenías ninguna obligación de hacer esto. Javier, con un tono sereno, respondió, quería que supieras que esta unión es más que un contrato. Es un compromiso real, basado en el respeto y el apoyo. Sé lo mucho que tu abuelo significa para ti. Pensé que era la mejor manera de empezar nuestra vida juntos. Milena sonrió, y en ese momento, cualquier resquicio de desconfianza que pudiera haber tenido sobre Javier desapareció. Ahora lo veía como alguien que, poco a poco, estaba despojándose de sus máscaras y permitiéndose ser vulnerable. Y, con eso, surgió una nueva conexión entre ellos, una sensación de complicidad que iba más allá de las palabras. La noche transcurrió entre risas e historias compartidas entre Milena, su abuelo y Javier. Ella comenzó a ver, con mayor claridad, que Javier estaba cambiando, y que esa transformación era sincera. El brillo en sus ojos mostraba que algo profundo había sido tocado en su corazón. Mientras la ciudad dormía afuera, Javier y Milena supieron que, en ese momento,
estaban listos para enfrentar juntos lo que viniera, en una nueva travesía que jamás habrían imaginado. En los días que siguieron a la llegada del abuelo de Milena, Javier comenzó a verse a sí mismo bajo una nueva perspectiva. Inspirado por Milena y por el deseo de convertirse en una mejor persona, empezó a reevaluar la forma en que dirigía su empresa. Se dio cuenta de que, a lo largo de los años, había descuidado el lado humano de los negocios, centrándose solo en ganancias y expansión. Ahora, estaba decidido a traer algo nuevo a su empresa, un compromiso real con la responsabilidad social. Una mañana, Javier convocó una reunión con su equipo ejecutivo y presentó sus nuevas ideas. Propuso la creación de una división de responsabilidad social dentro de la empresa, que trabajaría directamente en causas comunitarias y proyectos de impacto social. Su equipo lo miró con sorpresa y, en algunos casos, hasta con escepticismo. Para muchos, ese cambio parecía inesperado, casi fuera de carácter. Milena, quien había acompañado a Javier a la oficina ese día, observaba la reacción de los ejecutivos y notaba cuánto estaban acostumbrados al Javier de antes. Sabía que esa transformación no sería fácil, pero admiraba el valor de él para seguir por ese nuevo camino. Y, mientras Javier explicaba sus motivaciones, ella sintió un orgullo silencioso crecer en su corazón. Después de la reunión, Javier y Milena se quedaron solos en la oficina. Él suspiró, un tanto aliviado pero también ansioso. Sé que muchos todavía no creen en mí, pero necesitaba hacer esto, Milena. Esta empresa debe reflejar algo más que solo números. Milena sonrió, acercándose a él. Estás en el camino correcto, Javier. Este cambio no sucederá de la noche a la mañana, pero cada paso que des en esta dirección será un paso hacia lo que realmente importa. Él tomó su mano, agradecido por su apoyo, y se dio cuenta de que, a su lado, se estaba convirtiendo en un hombre más completo, capaz de ver el mundo con otros ojos. Para Javier, cada nuevo descubrimiento sobre sí mismo era como despertar un lado dormido que Milena, de alguna manera, lograba despertar. Esa noche, al regresar a casa, Milena sintió la necesidad de expresar algo que había estado guardando dentro de sí. Mientras preparaban un té en la cocina, ella dijo, de manera casual pero con una intensidad que Javier percibió de inmediato: has hecho mucho por mí, Javier. Has cumplido todas las promesas que me hiciste. Y sé que, al principio, solo veía esta unión como una transacción, pero ahora, todo parece diferente. Javier, conmovido por sus palabras, la miró en silencio. Para mí también ha cambiado, Milena. Ya no veo esta unión como una simple asociación. Sé que estamos juntos por razones que van más allá de lo que habíamos imaginado. Se miraron profundamente, y por un instante, sintieron una conexión innegable, una atracción que parecía crecer con cada momento compartido. Javier sabía que se estaba enamorando de Milena, y ella, por su parte, comenzaba a abrir su corazón hacia él. Sin embargo, ambos mantenían un respeto mutuo, permitiendo que ese sentimiento floreciera sin prisas, con la naturalidad de algo verdadero. Con el paso de los días, la nueva política de responsabilidad social de la empresa de Javier comenzó a ganar fuerza, y él, finalmente, sentía que estaba construyendo algo significativo, una realización que nunca había encontrado en el éxito financiero. Y, junto a Milena, descubría que la verdadera riqueza estaba en las conexiones genuinas, en los gestos de amor y apoyo que compartían. En esa fase de transformación, Javier se dio cuenta de que la presencia de Milena en su vida no solo lo ayudaba a conectarse con los demás, sino también a reconectarse consigo mismo. Y, por primera vez, entendió que al abrirse al amor y la sinceridad, estaba permitiendo que una nueva versión de sí mismo emergiera. El día de la boda había pasado, pero para Javier y Milena, la vida juntos apenas comenzaba a tomar forma. Ambos habían transformado sus rutinas en una vida compartida, y poco a poco, los pequeños gestos y las conversaciones sinceras fortalecieron aún más el vínculo entre ellos. El matrimonio, que inicialmente fue un acuerdo, ahora tenía una profundidad que lo sorprendía cada día. Javier decidió hacerle una última sorpresa a Milena, algo que había estado planeando desde el inicio de su matrimonio. Al final de una tarde, la llevó hasta un lugar especial que él había preparado con esmero, un pequeño jardín con flores y plantas que él sabía que a ella le gustaban. Era un espacio reservado para ella, donde Milena podría encontrar paz y conectarse con sus raíces, lejos del bullicio y el lujo al que Javier estaba acostumbrado. Al ver el jardín, Milena se quedó sin palabras. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y miró a Javier con una gratitud que él nunca había experimentado antes. Javier, no tenías que hacer esto. Yo
Nunca imaginé que alguien haría algo así por mí. Javier sonrió, conmovido por su emoción. Milena, tú has hecho mucho más por mí de lo que puedes imaginar. Este jardín es solo una pequeña manera de agradecerte por lo que me has enseñado. A tu lado, he aprendido a vivir de una manera diferente, más auténtica. Milena se acercó a él y tomó su mano con delicadeza. Había una conexión silenciosa entre ellos, una certeza de que, a pesar de las diferencias, ambos habían encontrado algo verdadero. Entonces, ella habló con sinceridad. Javier, al principio acepté esta unión pensando solo en mi abuelo y en lo que sería mejor para mi vida. Pero, con el tiempo, he aprendido que el amor puede surgir donde menos lo esperamos. Javier sintió su corazón acelerarse al escuchar esas palabras. Sabía que Milena estaba expresando lo mismo que él sentía. Yo también me enamoré, Milena. De una forma que nunca había sentido antes. Este sentimiento me hace querer ser un hombre mejor, para mí y para ti. Se miraron, y en ese momento, la última barrera entre ellos se rompió. Javier la acercó suavemente, y se besaron, sellando no solo el compromiso que habían asumido, sino también un nuevo sentimiento que nacía de manera sincera y profunda. Al separarse, Milena miró a Javier con una sonrisa tímida. Ahora todo parece tener sentido, ¿verdad? Quizás este encuentro entre nosotros no fue casualidad. Él asintió, sosteniendo sus manos con firmeza. No fue casualidad, Milena. Cada momento, cada gesto, nos trajo hasta aquí. Y no cambiaría nada. Esa noche, mientras contemplaban el jardín iluminado por la luz de la luna, ambos sabían que habían encontrado un nuevo propósito en sus vidas. Y, para Javier, ese era el verdadero comienzo de una travesía que jamás imaginó vivir, una travesía de amor, conexión y la construcción de una vida significativa al lado de alguien que, antes, era solo una desconocida. El jardín era solo el inicio de una nueva etapa para Javier y Milena. Con el paso de los días, lo que antes era un acuerdo se transformó en una relación de complicidad, afecto y una profunda admiración mutua. Javier encontraba en la sencillez de Milena la paz que siempre había buscado sin saberlo, y Milena, por su parte, sentía que, a su lado, finalmente había encontrado un hogar, una vida en la que podía ser ella misma sin reservas. Sin embargo, su camino aún les traía algunos desafíos. La noticia del matrimonio y la nueva filosofía empresarial de Javier comenzaron a resonar en el mundo de los negocios. Muchos inversores se mostraron escépticos, creyendo que el cambio de enfoque de Javier hacia un modelo más humanizado podría comprometer las ganancias de la empresa. En medio de ese torbellino, Javier tuvo que lidiar con presiones externas que pusieron a prueba su determinación y el nuevo propósito que había adoptado. En una reunión tensa con algunos de los principales inversores, Javier fue presionado para justificar los cambios. La tensión era palpable, pero al recordar sus conversaciones con Milena y el impacto positivo que ella había traído a su vida, se mantuvo firme. Entiendo sus preocupaciones, dijo con tono sereno, pero creo que la verdadera fuerza de una empresa está en su capacidad de cuidar no solo de las ganancias, sino también de las personas que forman parte de ella. Al final de la reunión, Javier se sintió aliviado por haber permanecido fiel a su nuevo ideal. Sabía que estaba recorriendo un camino más difícil, pero también sabía que ese era el único camino que ahora tenía sentido para él. Y al regresar a casa y ver a Milena esperándolo, entendió que todas esas luchas externas solo lo fortalecían. Milena lo recibió con una sonrisa cálida, y al percibir el cansancio en sus ojos, tomó sus manos y lo llevó al jardín que él había preparado para ella. Allí, bajo el cielo estrellado, lo hizo sentarse y respirar profundo, recordándole que, a pesar de las dificultades, estaba en el camino correcto. Javier, sé que lo que estás haciendo es difícil y que muchos no lo comprenden. Pero me has mostrado que es posible construir algo más grande, algo que inspire a las personas a tu alrededor. Y no importa cuántos obstáculos enfrentes, estaré a tu lado. Él sonrió, sintiéndose renovado por la fuerza y la tranquilidad de Milena. Milena, me enseñaste que el verdadero éxito es vivir con propósito, ser fiel a quienes somos y buscar siempre hacer el bien. Hoy, sé que he encontrado mi verdadera riqueza a tu lado. En ese momento, se dieron cuenta de que sus vidas se habían entrelazado de manera irrevocable. Milena, quien alguna vez había sido solo una empleada desconocida, ahora era su compañera de vida, su inspiración y la razón de su transformación. Y juntos encontraron la felicidad en los pequeños gestos, en el cuidado mutuo y en la determinación de construir algo que trascendiera lo material. Al mirar hacia el futuro, Javier y Milena sabían que aún vendrían muchos desafíos,
pero estaban listos para enfrentarlos juntos. Habían aprendido que, incluso en las circunstancias más improbables, era posible encontrar el amor, la paz y la fuerza para convertirse en mejores personas. Y, con un último abrazo bajo el cielo estrellado, sellaron la promesa de una vida construida sobre una base sólida y verdadera, donde el amor y el respeto serían siempre los cimientos de todo lo que estaban destinados a construir juntos.